uno solo. Miguel Seara Hatton, economista, especialista en temas de desarrollo. Vamos a hablar del discurso, que es el tema. Buenas tardes, bienvenido Miguel Seara Hatton. Bienvenido a Sol de la Tarde. Muchas gracias. Aquí estábamos tratando el tema del discurso y en un momento tomó otro giro. Consuelo ha sido un examen un poco, decía yo, más sociológico y hablábamos de las respuestas integrales a los temas. Estábamos en ese momento hablando de seguridad, pero mezclamos temas de pobreza, expectativa, esperanza, inequidad, de posibilidad de salir adelante para llegar al tema de la violencia en sentido general. El presidente mostró sus números sobre crecimiento, sobre combate a la pobreza, etcétera, y nos gustaría tratar este tema. ¿Cuánto han salido de la pobreza? ¿Cómo medimos la pobreza? ¿Cómo medimos indigencia? ¿Qué dice el Banco Mundial? Porque hay unos valores que son del Banco Mundial y ahí uno se confunde. Porque hay mediciones que cambian. Nos gustaría una introducción breve sobre esto para ir a las particularidades de los números que se le anteponen a los números que presentó el presidente y su equipo. Yo quisiera decir, antes de hablar de la pobreza, que el tema de seguridad ciudadana no es un tema de pobreza. O sea, ser pobre no te convierte en un delincuente. Exacto. Eso es así. Lo que te convierte en delincuente es la exclusión. Correcto. Es la desigualdad. Es la falta de oportunidades por la desigualdad. Eso es lo que te crea una situación, te convierte en un delincuente. Y el problema de la delincuencia no se va a poder resolver hasta que el problema de la impunidad no esté resuelto. Porque la impunidad es un estimulante de mucha intensidad de la delincuencia. En la medida en que si un ciudadano ve que un funcionario tiene la posibilidad de hacer algo, hace algo mal hecho y no le pasa nada, bueno, el de abajo tiene todo el derecho de decir, pues a mí tampoco, ¿no? Entonces, en un país donde la institucionalidad es tan débil, como lo es en la República Dominicana, y la falta de oportunidades, la falta de cumplimiento de las leyes es tan acentuada, todo esto provoca, ¿no?, violencia social. De hecho, y termino así con esta afirmación, la impunidad es la forma más aberrante de desigualdad. Impunidad es la forma más aberrante de desigualdad y de falta de equidad, porque reproduce un patrón social altamente peligroso para todos nosotros. O sea que el elemento principal, desde el punto de vista suyo y usted es un gran investigador de los temas sociales, es que estos delincuentes, este crecimiento de la delincuencia que muchos dicen que se nos ha ido de la mano, yo creo todo lo contrario. Yo creo que eso es fruto del desarrollo y eso viene consigo un paquete completo que tú compras y te trae un chin de cada cosa. El principal generador de eso es la impunidad. Es un factor que influye mucho. No es un nivel de delincuencia normal. No estamos en la media de América Latina. No estamos en la media de América Latina. La República Dominicana, el 46% de las personas que en 2018 fueron a contratar un servicio público, a lograr un servicio público, el 46% tuvo que pagar un soborno. Y ese servicio público incluía servicio el 46%, o sea, 46%, uno de cada dos dominicanos fueron a buscar un servicio, de los que fueron a buscar un servicio, de los que fueron a buscar un servicio, el 46% pagó. Es el segundo de América Latina. ¿Cómo se mide ese número? Eso fue una encuesta que hizo Latino Barómetro. Ok. ¿No? Y estamos hablando de servicios de salud, educación, servicios de salud, educación. No, pero eso fue Transparencia Internacional. El que va a servicios de salud, educación, justicia, cedulación, documentación. La borona que te pide, que cuando tú vas para que te faciliten algo. Exactamente. Entonces, no solamente eso, por ejemplo, el mismo Transparencia ha medido. No es un buen referente. La Transparencia ha medido
el nivel de percepción de corrupción. Y la calificación que tiene el país está alrededor de 30. Ahora, usted va a decir, ¿es percepción? Sí, es percepción. Pero ¿qué resulta? Que cuando tú tienes una serie de 10 años o más, que es muy largo plazo, la percepción converge con la realidad. La percepción converge con la realidad. Entonces, ese número que se ha mantenido sistemáticamente en la vecindad de 30, o sea, el que saca 30 en la escuela, ¿qué le pasa? Se quema. Ahí tenemos una maestra, ¿no? Se quema. Sí. No se quema, ¿no? Se achicharra, el como mínimo decía, es 70, como se decía. 70%. Se achicharra, como se decía. Entonces, la República Dominicana tiene más de 10 años sacando una calificación de alrededor de 30, 29 un año, otro 30, otro 31, otro 32, 28, Miguel, pero etcétera. como terminan la mayoría de los gobiernos aquí, la mayoría de los gobiernos, si tú quieres, no me voy a ir tan lejos para cuando Balaguer, pero podemos, si quieres, comenzar con Balaguer, después de la caída de Trujillo. Todos los gobiernos terminan no con un 30, con un 10 en la democracia. Balaguer mismo, el PRD mismo, vuelve el PRD, viene el PRD. O sea, ese es un factor común, la cuestión de la impunidad, de la no transparencia, de pagar los sobornos, de hacer todas las bellaquerías, de coger el presupuesto, todo lo que han pasado por el poder. Entonces, debería haber como que el crecimiento de la delincuencia tiene que tener también otros factores, porque todos los gobiernos que han pasado por el poder en la República Dominicana salen quemados en la cuestión de la impunidad, todos. Yo diría que salen quemados en el tema de la institucionalidad, ¿no? El tema de la impunidad se ha ido agregando, pero más que nada donde salen quemados en la falta de instituciones, que te genera esta situación, el tema de una degradación de la justicia, una degradación de los servicios públicos, de muchos servicios públicos, pero el caso particular de la justicia, una sociedad que se queda sin árbitros. Cuando la justicia se degrada, la sociedad se queda sin árbitros y sin protección. Y a eso agrégale todo el problema de la policía y todo lo que... Pero que son problemas de siempre, Miguel. Yo no diría que son problemas de siempre. Pero aquí nosotros tenemos un presidente del PRD que se suicidó. Si tú ves... porque lo querían meter preso quienes lo iban a sustituir del PRD. Si tú ves las estadísticas, los indicadores internacionales, el deterioro se ha producido fundamentalmente en la década del 2000. Ok. Y ahí están los números, ahí están las... Cuidado si las mediciones no se hacían antes. Hay algunas que se han hecho, no todas se hacían. Miguel, y el tema del auge del crecimiento de las drogas, ¿no es un elemento que motiva al aumento de la delincuencia en los países? Mira, sí, indudablemente. El tema de la droga es un tema que desafortunadamente es muy difícil de medir. Sí. Nadie se va a poner a medir ni el blanqueo ni el tráfico. Digo, no un cientista social, la policía lo puede hacer. Ahora, las grandes operaciones de droga solamente son posibles si tienen apoyo de la autoridad. Solamente son posibles si tienen apoyo de autoridad. Y eso se aprendió. Las grandes, pero yo me refiero a las pequeñas. Bueno, las grandes, o sea, bueno, el consumo. Porque no podemos tener un policía para cada ciudadano. No, pero el consumo, si se paga peaje y lo que se dice, yo no tengo, ahí sí estoy hablando un poco. Con Garzón de que el fracaso de la lucha contra la droga, el juez Garzón, que lo que hay que hacer es, porque eso ha fracasado en toda parte del mundo. Despenalizar, legalizarla, es un legalizar las drogas. Y el que se quiera fuñir, que se fuña, pero se paga impuestos, como con el alcohol. Yo no tengo una posición, yo no lo he estudiado. Sí, o sea, yo no me he puesto a pensar si sí o si no. Sí. Lo digo con toda honestidad. No, está bien. No porque le robo ya la pregunta, pero no lo he pensado. Pero como no tendría dificultad en que en la alternativa de que se legalice siempre y cuando se estudie y se averigüe. Pero no tengo ahora una posición educada.
no tengo una posición educada. Bajando al discurso nuevamente de lo que dijo el presidente ayer, anunció algunas medidas concretas. Desde el punto de vista técnico, esas medidas que él anunció, por ejemplo, el tema de las AFP, el aumento de salario y el que ha sacado 1.500.000 personas de la pobreza. ¿Cuál es la respuesta técnica? ¿Eso es posible? ¿Qué es un pobre técnicamente? Esos anuncios que él hizo, esos anuncios que él hizo en el día de ayer, ¿tienen algún sustento? ¿Son posibles en este contexto? Mira, hay que calcularlo porque él dijo que va a cambiar la forma de establecer la rentabilidad de las AFP. Del 30% que se le aplicaba a la rentabilidad, se va a pasar al 1.4% de los saldos. Entonces yo no sé cuál es mayor. Esa relación. Yo no sé exactamente. Eso hay que sentarse con lápiz y papel y hacer el ejercicio. Y no lo he hecho, porque realmente tengo que dedicar un poquito de tiempo a eso. Pero ese fue el cambio fundamental. En segundo lugar, sobre los salarios del gobierno, yo creo que eso... yo lo defiendo, yo he pasado la vida entera defendiendo el tema salarial y denunciando que el único precio de ajuste de la economía dominicana es el salario. Todos los precios suben, pero el único que está rezagado es el salario. No se indexa. Pero el subirlo a 10.000 pesos es ¿es un aumento real o es un ajuste? O el doble del salario. Es el doble del salario. Pero está todavía por debajo del ingreso de pobreza extrema. Don Miguel, pero déjame responderle a Cristian. Pobreza se mide de dos maneras, básicamente. Una es el ingreso. ¿Y cómo se hace ese ingreso? Bueno, se dice que se hace una canasta, que incluya todo lo que una persona consume. Voy a un ejemplo con fines pedagógicos. Por ejemplo, ¿qué entra a esa canasta? Bueno, se dice de alguna manera, un ejemplo pedagógico, no es así exactamente, pero es la metodología. Lo que forme parte del 75% de consumo de la familia. O sea, el 75% de toda la familia consumen arroz. Entonces el arroz es parte de la canasta. El 75% de la familia consume transporte. Entonces el transporte es parte de la canasta. Alquila casa, paga luz, exactamente, paga agua. Entonces así se hace una estructura de componentes. De la canasta. Ahora, cuando para la alimentación se dice, bueno, la combinación tiene que hacer una combinación de arroz, habichuela, carne y ensalada, por decir algo, ¿no? Una combinación la más que sea que tenga X capacidad nutritiva, ¿ok? Porque eso se calcula y se dice esto es equivalente a X tanto kilocalorías diarias y eso se le pone un precio. Esa canasta que consume el pueblo dominicano consume, por ejemplo, X cantidad de arroz, X cantidad de habichuela, X cantidad de carne y X cantidad de ensaladas y verduras. Entonces, más necesita transporte. Y coge vehículo, un transporte 1 o 2 veces al día. Y eso cuesta tanto. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y eso tiene un valor. Y ese valor es alrededor de 4.400, 4.500 per cápita. Por persona en un hogar. ¿No? Y el que está por debajo de eso está en situación de y si estás por debajo de la mitad de eso, 2.250, estás en pobreza extrema. Claro. Si tú tienes que una familia tiene alrededor de 4 miembros, más o menos es un poquito más de 20.000 pesos. No, el último cálculo que yo hice fue como de 22.000, 23.000 pesos, algo así. Entonces, hay otro método que se llama necesidad insatisfecha, que está asociado a una pobreza más estructural. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú no tengas no tengas agua, acceso a servicios como el agua, como la electricidad, que tengas un techo inadecuado, que tenga una serie de necesidades. Vive en una casa de tierra, no tiene forma de... Exactamente. Entonces, eso se calcula y se dice, quien no tenga, por lo menos, digamos, voy a decir una barbaridad,
5, de 5, el que tenga acceso, 3, nada más. Ese no llega, no satisface la condición, ese está en situación de pobreza extrema. No, el que no satisface o equipo nivel, así se define, ¿no? Ahora, respondido a Cristian, válida, porque me da pie bien para entonces complementar el planteamiento que quiero hacerle. Uno vio informes estadísticos de la oposición días antes del discurso. Oye el discurso y uno dice, pero alguien está mintiéndole al país, porque los datos, el índice de Gini, el dato de la pobreza, el dato de los organismos internacionales, dice, pero ¿y por qué es tan grande la contradicción en los informes vistos desde la oposición o vistos desde el gobierno? Para usted, que es un hombre que nos enseñó a todos a vincular el crecimiento económico al desarrollo humano, sí, don Miguel, y yo tuve la oportunidad de ir a esa escuela cuando usted estaba en el PNUD. Patrón, ¿cuál es la realidad hoy? Porque la verdad es que en el país hay un gran crecimiento económico, grande, que se ve con los ojos de la cara. Y también se percibe que la gente ha ido accesando progresivamente a servicios que no tenía. Mira, un número como ese, te estamos hablando casi del 16% de la población. Eso es un número que tiene que sentirse de una manera masiva en la sociedad. Y ese número tiene que ser consistente con el resto, ¿no? Si estamos mejorando, bueno, pues lo primero es que tú no te vas a ir. Pero ¿qué resulta? Que en agosto del 2018, el 70% de los dominicanos, sobre todo los jóvenes, se quería ir del país. Si la mayoría no había oportunidades. Yo tengo una explicación de eso, pero no había oportunidades. Supón tú que 70%, que hay otras mediciones que dan 50 y pico, 60, pero te está hablando más de la mitad, y el primero de América Latina. El país que más crece es el país que tiene mayor proporción de población que quiere marcharse. Segundo, media alta. República Dominicana. No es media alta. No, yo tengo una explicación, pero ahora siga ahí, que yo después le explico lo que es. Sí. Lo vivimos a diario. Entre 2005. Pero te dicen que se quieren ir. Entre 2005 y 2017. 2005 y 2017. La República Dominicana es el 6º país del mundo que menos ha aprovechado las oportunidades del crecimiento económico para mejorar salud y educación. En la República Dominicana, el crecimiento económico, el avance en comparación con el resto del mundo, tú tienes que el crecimiento económico sube y la calidad, y la educación y la salud baja. Es como las hojas de una tijera o la boca de un caimán. Cada uno sigue en dirección opuesta. El 70% de los dominicanos gana menos de 20,000 pesos, que tiene empleos formales. Y eso es mal contado, ganan menos de 70,000 pesos. Y no le da, ese que gana menos de 70,000 pesos, de 20,000 pesos. 70% que gana menos de 70% que gana menos de 20,000 pesos, tiene que pagar promedio, como mínimo, 17,000 pesos de una canasta familiar. Pero aún más, el umbral de pobreza para una familia de 4 miembros en la República Dominicana son como 22,000, 23,000 pesos. O sea, el umbral de pobreza está por encima del ingreso promedio que paga una persona de seguridad social. No, perdón, no de seguridad social, o sea, no es el ingreso promedio, está por debajo. El 70% está por debajo de 20,000 pesos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? El Latinobarómetro acaba de publicar unos datos del 2018. El 59% de los dominicanos decía que el ingreso no le alcanzaba y tenían dificultades o grandes dificultades para completar. Era el tercer país de América Latina, después de Venezuela y Honduras. El 36% de los dominicanos decía que no ha tenido suficiente comida para alimentarse. Algunas veces o muchas veces. Eso es el 4º país de América Latina, después de Nicaragua,
Guatemala y Venezuela. Y eso con el crecimiento económico que tenemos. Exactamente, exactamente. Imagínate en los otros gobiernos que no ha habido ese crecimiento económico. ¿Qué es lo que voy a decirle algo es una encuesta el 60%. No, pero tú entiendes. El 60%, el primer país de América Latina dice que está inseguro del empleo. Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, sencillamente porque no hemos aprovechado las oportunidades de crecimiento. Otros países con menos recursos que nosotros han gastado mejor. Pero el índice de desarrollo humano mejor. hoy, respecto al que teníamos en el año 2012, Sí. no es el mismo, Domingo. ¿Es mejor o es peor? Todos los Superado. países del mundo. Superado, pero por mucho. Es lo que está Ángel, diciendo. profesor, que todos no, los Ángel. países- Yo soy un seguidor suyo, usted lo sabe. Muchas pero, gracias, Ángel. Pero Ángel, tenemos que tener todos cosas los claras. países Ajá. del mundo, ¿Qué tú quieres todos que los diga? países del mundo mejoraron el índice de desarrollo humano. Todos, con excepción de 4 o 5 países que por guerra, como Siria, ¿no? Países como Sudán del Sur, países que han estado en situaciones excepcionales de guerra, se ha deteriorado. Por una razón muy sencilla. Sí, pero hace sí. 20 años, si hubiéramos estado aquí, en este mismo sitio, Sí. tú puedes estar seguro que alguno de nosotros hubiera estado fumando. Pero ahora mismo, Hoy ninguno de ustedes, creo yo, Davos, fuma. usted lo sabe, Davos se reúne, que son los ricos más ricos del mundo. Ahora, el último Davos, en Suiza. Y 26 personas, eso que el índice humano ha mejorado, las migraciones monstruosas que hay ahora es parte de que el índice humano se ha caído en el mundo. 26 personas, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26 tienen la riqueza de 3.800 millones de personas. ¿A dónde está el mejoramiento mitad de la del índice humanidad. humano? Ahí- Y excúseme. Sí. Davos, ellos mismos, los ricos más ricos, le vieron con preocupación lo que es la globalización. Y usted lo sabe porque usted nos ha enseñado sobre eso. Usted lo estudió, usted y Pavel. La globalización lo que ha traído es una concentración de la riqueza bestial, que eso es el producto de todas estas migraciones. Todos los africanos que algún día dijeron, claro que tenemos que irnos para Europa, si Europa vino a explotarnos a nosotros, hasta los El africanos. presidente habló de reducción de la desigualdad. Es fruto de... Mira, él habla... Incluso daba un número muy importante. No, la desigualdad... Mire, primero... Y si en base al crecimiento que hemos tenido, que se proyecta que vamos a seguir creciendo, esa reducción es proporcional. Sí, no, mira. En primer lugar, este país tuvo una crisis en el 2003-2004 de un fraude bancario. Y esa situación llevó a una situación excepcional de aumento de los niveles de pobreza por la política de rescate bancario. Digamos a Ok. 44, 45%. Sí. Actualmente, y obviamente cuando tú tienes un pico de lo que sea, en ese pico viene una caída lenta. Lo que hay que preocuparse de dos cosas. Y la dejó y la encontró Danilo cuando llegó en el 2012 en 39 y hoy está en 24 y pico. No, eso no es verdad, no están 24. No. No Habló está en mentira, 24. Danilo. Sí, no es Explíquese preciso. por qué, vamos a Lo ver. voy a explicar por Sí. qué. Porque son dos Alguien está hablando encuestas diferentes, Ángel. Son dos encuestas diferentes y ellos las juntaron. Tuve una polémica pública con el Banco Central, lo he dicho cientos de veces. No se pueden juntar peras con manzanas. ¿No? Ellos mejoraron la encuesta, pero la mejoraron tanto, y que está bien, no lo estoy diciendo de una manera cínica, sino estoy muy contento con el trabajo que han hecho, pero ya no es comparable. Entonces la serie se rompió Ok. en el 2016. Le comprendí. La CEPAL ha hecho un esfuerzo Pero es más real de hoy. homogenizar, la CEPAL ha hecho un esfuerzo de homogenizar y dice que la tasa de pobreza en República Dominicana hoy está alrededor del 28%. No 23 o 24. Bajó del como dijo 39, él. bajó al Sí, 28. pero 28. está bien, pero- ¿En cuánto tiempo? El punto es que para lograr ese objetivo pasamos del 2003, 2004 a 2019. Y una pobreza ¿Cuántos extrema años han de 16 a 9 transcurrido? mucho también. ¿Cuántos años 15, han transcurrido? 16. Pero no son comparables. No puedo decir que bajó en esas magnitudes. Pedro. Ay, No señor- puede decirlo. Eso es un Señor error. Hampton, como Seara.
Seara Hampton. Bueno, Sí, Hampton. sí. Don Miguel. Don Seara. Miguel, Don Miguel, como estamos analizando en parte el discurso del presidente y nos hemos detenido en el tema de la pobreza, la desigualdad y esto, yo le pregunto, ¿impactan o no impactan en la disminución de la pobreza los programas sociales del gobierno como las estancias infantiles, el bono luz, el bono gas, la tanda extendida con desayuno, con almuerzo, Visita sorpresa. con Visita merienda? Pero yo no me voy a la sorpresa. visita sorpresa, no me voy a lo No, que van no, directo, A la porque gente. para combatir la social. pobreza, aquello para el desarrollo productivo, la visita sorpresa, es otro renglón. ¿Impactan promoción o no social. impactan en Hay que la eliminar, disminución de o la hay que pobreza? eliminar. O sea, en un gobierno del PRM se eliminan esas. Es muy esas- válida esa pregunta Sí, de se Pedro. eliminarían, habría La que visita eliminarlas. ¿Quién dice eso? No, pregunto. Ah. No, pregunto. que si en un no, gobierno. no, ¿Eh? No, para agarrarnos, porque es está interesante bien. saber las propuestas que se tienen. Yo creo que eso, primero, en el gobierno del PRM, aquí había una ley que garantizaría la protección del ciudadano sobre la base de los derechos, que es un enfoque completamente diferente. Un enfoque de derechos que se va a proteger al ciudadano, a las personas con discapacidad, a las personas con pobreza extrema, o sea, claramente establecidos los criterios y que se aplique de manera Pero impactan neutra. o no Ahora, impactan. no, mira, te voy a decir lo siguiente. La brecha actualmente son como 7,000 pesos entre el ingreso promedio de una familia pobre y el ingreso Ingreso indirecto. umbral, no, Ok. el ingreso umbral de pobreza. Es decir, las ayudas tendría que alcanzar un monto de 7,000 pesos para que te saque de la Y hoy no son como Están 4. alrededor de en Ahora, promedio, ¿cuánto? pero la Mira, pregunta de Pedro es muy espérame, puntual. Pero son espérame, buenos o son malos esos Espérame, programas, espérame, por eso que espérame. La pregunta de Pedro es muy puntual. Espérame. Entonces, actualmente, suponte que tú recibas bono gas, bono luz, comer el primero y Que lo reciba todos. Estancias infantiles. bueno, Y los tan cuatro, porque extendida, las y tan cuatro, extendida. Yo soy las presidente y como el bono cuatro Roma. subsidios. Y tan Eso te da extendida. como alrededor de 1,500 pesos. Todos. Todos. Esos cuatro. Con tanda Una extendida. fa- con- porque son 800 Ahora, el pesos, problema de la uno, tasa de la tanda Tanda extendida es extendida. como tú imputas el plato de comida ¿Qué quiere decir imputas el plato de comida? de una manera muy sencilla. Sí. Si ellos están calculando, le están poniendo un valor al plato de comida que tiene el estudiante en la escuela y eso se lo suman al ingreso de la persona para decir que está fuera De la o, línea o de dentro pobreza. o bajo la línea de pobreza. Ok, Ahora eso depende, te deja un margen muy arbitrario de decisión. Pero yo le cambio la orientación de la pregunta de Pedro Don Miguel. Hemos criticado la inversión social, el gasto social. Lo que ¿Quién gasta- ha criticado? Para los pobres. Todos, yo lo he Para el de criticado. los pobres, el de los No, ricos yo no, no- se No, critica. perdón. Lo criticábamos en el La pasado. calidad Hoy, del gasto La social. calidad del de lo gasto que- es otra El cosa. de los pobres, pero el de los ricos hoy, no. hoy, Hay que ser preciso con hoy, las palabras. hoy, esa inversión verdad. social, lo que el gobierno invierte, según No, el no presupuesto, sirve para nada. en el gasto social, no ha mejorado su calidad. La calidad del Del gasto. No, la calidad del gasto es muy mala. Es pésima. Eso es otra cosa. Ahora, el objetivo que se persigue, yo estoy de acuerdo, pero la calidad del gasto, la forma como Pero se son está directamente- gastando. No, mira, tú tienes, por ejemplo, en Coge muchos de los capital. programas, perdón, Sí, sí. usted tiene que la administración de los programas de Comer el Primero se consume más de una tercera parte en gasto administrativo. Tú dices, ¿por qué? Ay, mi madre. ¿Por qué? Sí, sí. Entonces tú Eso tienes lo que entiendo. revisar todo eso. Tú tienes una serie de entidades que repiten funciones. Desde qué sé yo, ¿cómo se llama? Que lo que da reparte comida. Los comedores económicos, perdón. económicos. Hay una serie de instituciones, hay 7 u 8 Que hacen reparten lo comida mismo, también. que hacen cosas parecidas. Entonces lo que tú tienes que hacer es decir, no, espérate, es una sola administración
vamos a revisar estos gastos, porque lo importante es que el dinero le llegue a la gente, Y que el gasto no sea más del 10% el no que se administrativo, por lo pierda en la administración. Pero Yo lo eso estoy de importante es que le acuerdo. llegue el plato de Entonces, comida. no, estamos de Y que acuerdo. se administre bien, pero que le llegue Exactamente, el plato de comida que sí le está Vamos a seguir llegando. con estos temas, tenemos que ir a comerciales, luego continuaremos con Miguel Seara Jatón. Cambio y fuera, Mauricio. Yo quisiera